Estimados estudiantes, ¿cómo están? Tengan ustedes nuevamente un saludo cordial a cada uno de ustedes. Una bienvenida a esta nueva semana, que es la semana número 2. Esta semana número 2 vamos a tratar ciertos aspectos que los vamos a resumir en esta presente eh, videoclase que está siendo grabada exclusivamente para ustedes como un tema de resumen del transcurso de toda la sesión de desarrollo de clases que se va a tener el día domingo. Vamos a iniciar la siguiente presentación con este video que nos va a servir como un proceso inicial al tema introductorio de nuestra sesión de clase. Así que les dejo el video para poder visualizarlo. Ya, muy bien, correcto. Si ustedes han logrado observar el video que se les ha compartido, que se les ha mostrado, sé que vamos a empezar con esta sesión o con este resumen haciendo la pregunta, ¿no? ¿Qué mensaje nos da el presente video? ¿Qué mensaje nos está mostrando en la animación que acabamos de observar? Cada uno de nosotros vamos a poder sacar diferentes mensajes dependiendo de qué es lo que hemos observado. Pero en resumen, podríamos mencionar que la idea global, la figura de dicha animación gira en torno a, a mencionar que efectivamente todos tenemos un sueño y que no vamos a dejarnos vencer por las circunstancias para alcanzar dicho sueño. Entonces, recordemos algo que hemos estado conversando la clase pasada, ¿no? Que es básicamente el mencionar que las personas pueden ser eficientes si es que van desarrollando ciertas habilidades. Y en este caso, todo inicia con el mencionar del sí puedo, del que sí puedo desarrollar todos los deseos o todos los objetivos que yo me propongo. Es por eso que vamos a hablar ahora en esta clase
de este concepto. Recordemos que esta semana nos corresponde dos sesiones. En cada semana teníamos distribuido dos sesiones. La primera sesión va a estar centrada exclusivamente en el proyecto personal de aprendizaje. Y para hablar de un proyecto personal de aprendizaje, recordemos y damos inicio con esta pequeña frase. Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Si buscas distintos o si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Correcto? Entonces, fíjense, a veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, quiero ser diferente, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero terminar una carrera, quiero desarrollar algunas actividades, pero siempre vamos desarrollando las mismas actividades. Seguimos haciendo lo mismo, seguimos desarrollando nuestras actividades tal y como la conocemos. Procrastinamos, que ya sabemos qué significa, ¿correcto? De repente no desarrollamos nuevas habilidades. Entonces, fíjense, no vamos a ir cambiando nosotros y vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, obviamente el resultado siempre va a ser el mismo. Es por eso que empezar a idear, empezar a darse cuenta que generar un proyecto personal de aprendizaje es un elemento muy importante como base inicial en tu proceso de aprendizaje. Estamos hablando del proceso de aprendizaje porque es la parte académica que nos corresponde a nosotros, pero no necesariamente quiere decir solo el tema de aprendizaje. Podríamos ir abarcando otros aspectos adicionales. Es por eso que vamos a resumir este tema del proyecto personal de aprendizaje de la siguiente manera. Realizar un proyecto de vida, como nos menciona, es crear conciencia, es entendernos y creernos en nosotros mismos y saber que tenemos que hacer ciertos aspectos, como que lo que debemos de crear conciencia en decir qué es lo que quiero, cuánto lo quiero y cuándo lo quiero, y darme cuenta de si estoy dando pasos concretos para llegar a ello. Quiere decir que yo tengo que proponerme un objetivo, tengo que saber cuál es mi objetivo, tengo que evaluar cuánto voy a estar dispuesto a sacrificar o a esforzarme para alcanzar ese objetivo deseado. La idea general, la idea central está que mientras más esté dispuesto yo a desarrollar ciertas actividades, obviamente el resultado va a ser mejor. Y por último, ¿cuándo lo quiero? ¿Para qué fecha? Si es que solamente me propongo un sueño y no tiene una fecha, no tiene un límite, no tiene eh, un, un lapso de tiempo establecido en el cual yo tengo que alcanzar dicho sueño, obviamente va a seguir siendo un sueño. Convirtamos ese sueño que no tiene una determinada fecha, convirtámoslo en un objetivo y empecemos a desarrollar y empezamos a hacer actividades que nos impulsen a alcanzar dicho objetivo. Y ese sueño obviamente se va a poder desarrollar y va a dejar de ser algo imaginativo, algo que nosotros simplemente vamos a ir pensando y suponiendo que obviamente lo puedo hacer, pero de aquí a cuándo no lo sabemos. Entonces, los aspectos aquí importantes es que mi proyecto personal de aprendizaje debe tener esas características. Número uno, idealizarme. ¿Qué es lo que quiero? Puede ser un sueño, sí, puede ser un sueño, no hay problema. ¿Cuánto estoy dispuesto a hacer, sacrificar de parte mía para poder alcanzar dicho sueño? ¿Y cuándo quiero alcanzar ese sueño? Esos tres aspectos debemos delimitar dentro de nuestro proyecto personal de aprendizaje. Y si ustedes se han dado cuenta, la actividad anterior, que fue desarrollar su mapa de sueño, es el principio a su proyecto personal de aprendizaje, es el inicio a su proyecto personal de aprendizaje, porque todos han desarrollado y han colocado, como les mencionaba, qué es lo que quieren en diferentes ámbitos. Ahora nos toca ir agregando nuevos elementos que nos permitan a nosotros alcanzar esos sueños. Para ello, vamos a utilizar ciertos elementos, y esto es una herramienta muy conocida en el ámbito académico y empresarial, que es desarrollar el análisis FODA. El análisis FODA viene básicamente por la abreviación de cada letra ya inicial de cuatro términos,
para desarrollar dicho análisis. F de fortaleza, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Si bien es cierto, el análisis FODA se desarrolla en ámbitos empresariales, recordemos que nosotros lo podemos aplicar en un ámbito personal, en este caso. Por lo tanto, vamos a mencionar que si nosotros hablamos de fortalezas, estamos hablando de elementos internos que nos permiten a nosotros marcar la diferencia. ¿Qué características tengo yo como persona que considero, ya, que me permiten marcar la diferencia en comparación al resto de mis compañeros? ¿Qué elemento? Por ejemplo, soy puntual, soy dedicado, eh, me gusta la lectura. Son fortalezas que yo considero que me van a permitir marcar la diferencia ante el resto de mis compañeros. No procrastino, por ejemplo. No lo sé. Entonces, dentro de nuestro análisis para nuestro proyecto de aprendizaje, ya nuestro proyecto personal de aprendizaje, recordemos que vamos a analizar en primer lugar las fortalezas. Luego hablaremos de las oportunidades. Recordemos que en este caso las oportunidades son los elementos positivos que se generan en nuestro entorno. ¿Qué elementos positivos, qué cosas nuevas y buenas tenemos a nuestro alrededor que se puede estar generando? Por ejemplo, digamos, nuevas oportunidades, becas de estudio a nivel internacional. Son oportunidades que yo tengo que ir aprovechándolas. Entonces, si nos damos cuenta, son dos características positivas, las fortalezas y las oportunidades. La diferencia es que uno es interno, que son las fortalezas, y el otro es externo, que son las oportunidades. Porque las oportunidades no te las vas a, no las vas a generar tú, las oportunidades vienen de tu entorno, quieras o no quieras. Luego hablaremos un poco de del tema de las debilidades, ¿no? La debilidad, igual que el caso de los anteriores, son elementos internos que nos constituyen barreras para alcanzar nuestra tranquilidad. Fíjense, una debilidad son los elementos internos que a nosotros nos colocan barreras, que nos impiden alcanzar nuestra tranquilidad y obviamente no nos permiten alcanzar un nivel de tranquilidad personal que nosotros deseamos para poder alcanzar nuestro objetivo planteado. Entonces, obviamente, como debilidades, si son elementos internos, son nuestras características personales que nos impiden alcanzar el objetivo. Por ejemplo, procrastino demasiado, eh, no tengo una gestión del tiempo adecuado, que hemos hablado la semana pasada. Entonces, son debilidades. Y el último elemento es la letra A, que hace referencia a las amenazas, ¿no? Las amenazas son básicamente situaciones negativas que se van a generar en nuestro entorno, igual que en el caso de las oportunidades, son elementos externos, pero en este caso son situaciones negativas que se van a generar en el ámbito en el cual nosotros nos estemos desenvolviendo. Por ejemplo, si estoy en un trabajo, una amenaza es que de repente no sé, haya reducción de personal y puede que yo esté inmerso dentro de ese proceso de reducción personal. Entonces, cuatro elementos que hay que ir analizando. Obviamente aquí en clases hablaremos cómo vamos a trabajar cada uno, qué es lo que vamos a ir listándolas, etc. Pero un análisis FODA no queda ahí, no es solamente mencionarlas y listarlas. Si bien es cierto, se puede desarrollar, no hay ningún problema, pero vamos a ir un poco más allá nosotros. Vamos a hablar de nuestras estrategias de análisis FODA, donde si ustedes observan en la presentación vamos a tener un cuadro, vamos a tener cuadro de elementos internos y externos. Fíjense que los elementos internos son nuestras fortalezas y las debilidades que hemos mencionado, mientras que los externos son las oportunidades y amenazas. Fíjense que cada cruce de cada uno de esos elementos de análisis van a recaer en ciertos tipos de estrategias, como por ejemplo, vamos a decir que las estrategias ofensivas son aquellas estrategias o acciones que yo voy a tomar en referencia a la fortaleza que yo tengo y la oportunidad que se me esté presentando. ¿Por qué se denomina ofensiva? Porque estoy aprovechando mi fortaleza para poder alcanzar una oportunidad. Estoy haciendo de todo para alcanzar el objetivo deseado. Vamos a tener otros tipos de estrategias, por ejemplo, las estrategias defensivas.
que básicamente está en referencia a la debilidad que yo tengo con la oportunidad. ¿Por qué se denomina que es una estrategia defensiva? Porque básicamente yo tengo que saber controlar esa debilidad o tratar de mitigar esa debilidad con la oportunidad que yo voy teniendo. Por eso me voy haciendo diferentes actividades que no sean tan relacionadas a las debilidades que yo voy a tener como persona. Luego tenemos las estrategias adaptativas, que básicamente es aprovechar nuestra fortaleza, ¿ya? Para mitigar alguna amenaza que yo tengo. Es el tema de cambio. Son estrategias o son acciones que me permiten a mí generar un cambio dentro de mi personalidad. Luego tenemos las estrategias de supervivencia, que básicamente estas sí son las más complicadas, porque son acciones que nos permiten a nosotros mantenernos a raya, mantenernos al límite, vamos a decirlo de esa forma, como para poder entenderlo, en referencia a las debilidades que yo tengo y las amenazas que yo tengo. Son acciones que yo tengo que ver. Si bien es cierto, tengo debilidades y encima voy a tener amenazas, tengo que generar acciones que no me permitan eh, no alcanzar el objetivo que yo quisiera. Quiero decir que en este caso las estrategias de supervivencia básicamente lo que voy a hacer es tomar todas las debilidades y tomar las amenazas y ver qué acciones puedo hacer de tal manera que ninguno de los dos problemas me afecten como persona, ni las debilidades ni las amenazas. Por eso es que se denominan las estrategias de supervivencia y tienen un color rojo que es muy característico. Y con todo esto vamos a decir que prácticamente nosotros tenemos ya nuestro eh, proyecto de aprendizaje. Básicamente fíjense que estamos tomando ciertos elementos. Entonces, hasta ahí vamos a ir mencionando que hemos tomado la primera sesión y vamos a hablar bastante de nuestro proyecto personal de aprendizaje. Pero para ir aprendiendo un poco más, ir desarrollando nuestro proyecto personal de aprendizaje, vamos a pasar a una siguiente sesión. Y en la siguiente sesión hablaremos un poco de los estilos de aprendizaje, que tiene que ver bastante de cómo es que yo voy a ir a desarrollar mis actividades. Yo sé muy bien que cada uno de ustedes tiene un aprendizaje diferente y es por eso que se muestra la imagen que tenemos en pantalla. ¿Qué pasaría si es que yo les evalúo a todos, ya, solo como contenido, digámoslo de esa manera por ahora, y les digo que todos deben de subir ese árbol, como dice la imagen, ¿no? Tenemos cuántos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 animales, un gato, un elefante, una foca, un caracol, un pez, un mono, un pájaro y una rana o sapo. Y su examen de estos animales es que suban al árbol. Obviamente van a haber animales que lo puedan desarrollar con mayor facilidad y otros con menor facilidad, pero lo van a poder hacer. El gato lo va a poder hacer rápidamente. El caracol lo va a poder hacer aunque se demore. El mono lo va a hacer muy rápidamente. El, la paloma, el pajarito lo va a hacer de la misma manera. Vamos a decir que el elefante nunca va a poder subir al árbol. Alcanzará la copa con la trompa, pero nunca va a alcanzar. La foca tampoco. Ahora imagínense al pez que intente alcanzar. Eso nos hace entender a nosotros, entonces, señores, que sería muy injusto si es que yo empiezo a generalizarlos a todos ustedes con un solo estilo de aprendizaje, ya de una sola forma. Si bien es cierto, se ha venido desarrollando de esta misma manera muchas veces, ya, desde los inicios de la educación, donde empezaron a plasmarlos a nosotros, ya, como era la educación, que simplemente el docente era el que tenía el conocimiento. Hoy en día, con el cambio de la tecnología que tenemos, de todas estas redes y el acceso a la información, vamos a decir que evaluarlos en conocimiento es prácticamente absurdo hoy en día. Es por eso que terminaríamos esta imagen diciendo lo siguiente, ¿no? Todos somos genios, todos. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, pasará toda su vida pensando que es estúpido.
Pero la pregunta será, ¿el pez es estúpido? No. ¿Por qué? Porque justamente tienen otros tipos de habilidades desarrolladas. Todos ustedes tienen diferentes tipos de habilidades desarrolladas. La clase pasada asistieron como 9 alumnos. No han asistido a la videoclase un total aproximadamente de 30 alumnos. Pero eso no quiere decir que los 30 que faltaron exclusivamente eh, no son estudiantes calificados para desarrollar las actividades, sino simplemente su tipo de aprendizaje, su estilo de aprendizaje es muy diferente al que de repente los 9 participantes que vinieron lo tienen. Y obviamente eso lo vamos a ir aclarando en el salón de clase. Vamos a hacer esta pequeña prueba y quiero que ustedes tomen una hoja y un papel, ¿ya? Y generen el cuadro que está hacia el lado derecho, donde nos mencionan tres espacios, tres casilleros, donde nos dicen el primero, empiezan por la misma letra, el siguiente son alimentos y el tercero son formas circulares. Y ustedes ubiquen cada uno de ellos dentro de cada uno de esos espacios. Cada una de esas figuras que tienen al lado izquierdo las van a ir ubicando hacia el lado derecho, de acuerdo a sus criterios. Pero recuérdense que solo pueden marcar o pueden ubicar una figura en una de las categorías. Yo sé muy bien que muchos de ustedes me dirán que pertenece a dos categorías, pero defínanlo ustedes a qué categoría creen que pertenece. Para esta actividad podríamos tomar un lapso, digámoslo, de 2, 3 minutos. Para ello les invito a poner en pausa el video, desarrollar la actividad y luego ir entendiendo un poco, analizando por qué hemos colocado ahí y cuáles serían nuestros posibles resultados. Obviamente, esto ya se va a desarrollar un poco más a detalle el día domingo que vamos a tener clases y vamos a mostrar algunos resultados. ¿Correcto? Entonces coloquen un pause y en un momento continuamos. Muy bien. Me imagino que ya desarrollaron la y tienen curiosidad de poder saber cuál es el resultado obtenido. Y vamos a ir mostrando algunas características básicas y simples, ¿no? Si has ubicado la mayor cantidad de objetos en una columna, pues básicamente eres predominante a un tipo de aprendizaje en particular que vamos a ir mencionando más adelante, porque son tres tipos de aprendizaje para este estilo de aprendizaje dividido en el tipo BAC, que se le conoce, estilo de aprendizajes BAC. La primera clasificación está dirigida a los alumnos con predominancia auditiva. Quiere decir que si tú ubicaste mayor cantidad de objetos en la primera columna, eres predominante en un aprendizaje auditivo. Aprendes más oyendo, aprendes más escuchando que de repente haciendo otro tipo de actividades. Si ubicaste la mayor cantidad de objetos dentro de la segunda columna, eres predominante a un aprendizaje kinestésico sensorial, quiere decir a un aprendizaje manipulador que te gusta desarrollar actividades físicas, ¿ya? Y en el tercer caso, si es que ubicaste la mayor cantidad de objetos a la tercera columna, básicamente tienes una predominancia en un aprendizaje visual. Aprendes más observando, mirando, que de repente oyendo y haciendo. Fíjense que tenemos tres tipos de aprendizajes en las cuales ustedes tienen que reforzar cada uno de ellos o su predominancia que tienen para poder desarrollar sus actividades de forma adecuada. Puede ser auditivo, puede ser kinestésico o puede ser visual. Pues que aprendas mucho escuchando, puede que te guste aprender más haciendo y puede que te guste más mirando. Eso es solo un tipo de aprendizaje. Acá no hay una marca que te va a decir, si escuchas eres mejor a que si haces o eres mejor a que si miras. Obviamente cada uno de nosotros tenemos desarrollados diferentes tipos de aprendizajes, pero siempre tenemos alguna predominancia a algún tipo de aprendizaje. En la clase hablaremos un poco del tipo de aprendizaje de Kolb. Lo dejamos entonces por ahora esta presentación. Si ustedes se han dado cuenta, estamos viendo que vamos a tocar dos temas muy importantes esta nueva semana.
Por un lado tenemos el proyecto personal de aprendizaje y por otro lado tenemos los estilos de aprendizaje. Y ahí llegará nuestro producto uno del consolidado uno, que es la presentación de un trabajo, que es desarrollar un proyecto personal de aprendizaje, y todas las otras indicaciones de esta actividad las vamos a tener exclusivamente el día de clase, como para que ustedes puedan desarrollarlo de forma adecuada sin ningún inconveniente. Vamos a decir que este es el resumen de esta semana número 2. Recuérdense observar y revisar eh, la sección de la videoclase para poder visualizar los videos que tenemos en cada sesión de clase, en cada videoclase, y que de repente si no asistieron puedan ir descargando o visualizando para ir desarrollando las actividades. Y para todos, recordarles, no se adelanten en el desarrollo de sus actividades, desarrollenlos de acuerdo a cómo vamos avanzando. ¿Por qué? Porque después los problemas se generan en que lo hacen sin las indicaciones pertinentes y lo hacen de una forma errónea y al final los calificativos van a ser para ustedes y van a tener algunos inconvenientes. ¿Correcto? Entonces, quedo o doy por finalizado esta presentación y finalizamos básicamente este resumen. Un gusto y nos vemos, señores estudiantes.